Hoy queda demostrado que la democracia va primero, hoy queda demostrado que si se aprueban reformas en lo oscurito, en fast track, así como que rapidito, entonces van a haber consecuencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultó esta primera parte del Plan B. ¿Por qué? Porque lo han clasificado como una violación al proceso legislativo por los diputados de Morena, que si no se toman el tiempo de estudiar, de analizar, de hacer su trabajo y de ir solamente con la borregada, esas leyes declaradas inconstitucionales no van a pasar. Como si fueran enchiladas, pues. Como si fueran enchiladas una tras otra. Y aquí no estamos hablando realmente ni siquiera del contenido de la reforma electoral. Estamos hablando de que se tienen que detener, analizar este tipo de cosas, de que se tienen que poner a chambear. Y además respondiendo a un tema completamente político, ¿no? Se lo ponemos así de sencillo. Es una iniciativa de ley que lo que está buscando es meterse con el Instituto Nacional Electoral, que es básicamente el que está para garantizar las elecciones. Lo propusieron, lo aprobaron en 4 horas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no va. Así no son las cosas. Y para analizar el tema tenemos con nosotros a la maestra Claudia de Buenuna. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Qué gusto saludarla. Qué malo que sea otra vez para señalar la forma tan cochina que están trabajando los diputados. Buenos días, maestra. Al parecer no nos escucha, vamos a tratar de retomar la comunicación con ella en unos momentos. Sin embargo, es precisamente lo que estábamos analizando la semana pasada con esta aprobación de 20 iniciativas en cuestión de minutos. Y bueno, finalmente es una situación que por la mayoría que tiene Morena y sus aliados dentro del Poder Legislativo, muchas veces se va pasando así, sin más, cuando deberíamos de estar analizando realmente cuáles son los beneficios para la sociedad mexicana. A mí me llamaba mucho la atención una de las declaraciones de uno de los ministros que decía, es una perversión de las reglas democráticas. Y continuaba diciendo, la mayoría parlamentaria está por las reglas por encima de las reglas constitucionales. Y eso es lo grave, que de pronto son diputados que recibió su voto y que están ahorita legislando en 4 horas algo que puede definir el futuro del país. Y hablando muchas veces de la división de poderes y lo que representa, es precisamente defender a la democracia, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, cada uno tiene sus tareas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que le tocaba, incluso de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal calificó como satisfactoria esta decisión de la Corte y bueno, destacó que la determinación ha reflejado que efectivamente hay equilibrio de poderes en nuestro país. Fíjate que al final lo que tendría que pasar, porque además se ha visto una y otra vez este tipo de atropellos, primero el INAI, después esto, nadie ni nada tendría que estar por encima de la ley y sobre todo por encima de la democracia, ¿no? De la Constitución. Si tan importante es la democracia en este país, entonces ¿por qué minar las instituciones que garantizan justamente este derecho fundamental de todos los ciudadanos? Y así se puso el día de ayer la sesión en la Suprema Corte de Justicia. Esto fue lo que dijo la ministra presidenta Norma Piña. Durante el proceso legislativo, cuando se hizo la solicitud de urgencia, fue a las 11 de la noche y no se externó razón alguna o argumento objetivo que la sustentaran. Solamente se anunció que se presentarían iniciativas como urgentes, pero la solicitud y decisión fue en la propia sesión a las 11 de la noche. Bueno, pues hay un poco de y la gran pregunta es, ¿ahora qué sigue? ¿No? Porque ya echaron la primera parte y viene la segunda parte. Efectivamente viene la segunda parte del Plan B. ¿Y qué implicaciones tendría esto? Pues también depende de cómo se haya aprobado. Y eso nos lleva a irnos 3 pasos atrás, Otto, Leo. Claro, totalmente. Entonces, todas las iniciativas, todas las reformas de ley, todas las reformas constitucionales ¿han pasado así? ¿Han pasado de noche? Qué preocupante. Qué preocupante. Porque ¿sabe qué es lo que estaban señalando los ministros? O sea, que básicamente no se detuvieron los diputados, los legisladores, a analizar ni en lo particular ni en lo general la ley. La aprobaron por indicación de alguien y entonces ahora los que pagamos los platos rotos somos, ¿quiénes? Los mexicanos. Los ciudadanos, por supuesto. En caso de que Morena, los legisladores, pues presenten un plan C, un plan D, bueno, tienen hasta la posibilidad de presentar un plan Z.
En caso de hacerlo, lo que ahora sí les van a exigir es que respeten los tiempos y no podrían aplicar esas reformas para las próximas elecciones del 2024. Y sabes que es muy grave también que a los ministros que votaron, por supuesto, en contra de este plan B, pues al final van a recibir todo tipo de ataques. Qué bueno que no se dejaron pues intimidar de alguna manera, pero pues por supuesto esto se termina convirtiendo en un tema político y van a recibir todo tipo de ataques y de agresión. Todo tipo. Maestra Claudia de Buenuna, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal la sorpresa? Bueno, sí. ¿Cómo recibe usted pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Hola. Hola, muy buenos días. Pues yo la recibo aplaudiéndola con mucho, digamos, muy contenta de que se haya resuelto de esa manera, que ya lo esperábamos de alguna forma. La sorpresa fue el voto del ministro Saldívar, lo cual también aplaudo. Y me parece que es simplemente generar justicia, generar, digamos, una convicción en la sociedad de que tenemos un poder que es independiente, que es autónomo y que actúa conforme a derecho y no conforme a temas políticos. Eso a mí me parece muy, muy importante. Y bueno, pues ni siquiera entraron al fondo del asunto. Lo que analizaron es el procedimiento, cómo fue el procedimiento y si el procedimiento se hizo conforme a derecho o no. Hazte de cuenta que fuera una carrera de maratón para que el público lo entienda. Y la meta, había que llegar a la meta, que es los 42 kilómetros y pico, pero algunos se fueron por la libre, o sea, no hicieron 42, pero sí llegaron a la meta. Y entonces lo que está diciendo la Suprema Corte es por qué se saltaron una serie de pasos para llegar a la aprobación de estas normas, y esta serie de pasos que se saltaron justamente son lo que le dan la certeza jurídica. Y ¿Cuáles eso es lo son que... esos pasos, maestra? Bueno, esos pasos son, hay un reglamento en cada cámara para cómo se determina la forma de hacer leyes, y son pues que pasan a las comisiones. Hace unos días que lo comentamos, pasan a comisiones, en comisiones se discute, se reparte entre todos, una vez que se termina, digamos, el texto final, se reparte entre todos los legisladores, dependiendo la cámara, si la cámara alta, la cámara baja, y entonces se publica en la Gaceta Parlamentaria y después se somete al día siguiente a la discusión. En este caso, pues se saltaron todo eso y lo hicieron, digamos, de manera fast track, que solamente se justifica cuando hay verdadera emergencia, cuando hay una verdadera urgencia. Y no se justificó en este caso, o sea, no había una verdadera urgencia para hacerlo. Por el contrario, lo que se quería es que no fuera discutido en el Pleno con la información. Además, no se les dio, perdón, una hora antes el texto, lo cual es absurdo porque no se puede con una hora revisar cada texto y ver si es conforme a derecho o no. Y entonces de eso estamos hablando justamente. Vergüenza que operen así los diputados en este cochinero de aprobación de leyes de una forma tan rápida, pero la pregunta es, ¿ganó la democracia? ¿Estamos ante un escenario 2024 con elecciones seguras, con elecciones confiables? Estamos ante un escenario complicado en el que tenemos partidos que están conformando el Congreso de la Unión en las dos cámaras, donde no se ponen de acuerdo, donde no existe, desde mi perspectiva, consenso. Claro. Un consenso, pero no nomás eso, sino digamos, no están cumpliendo con con el labor para la cual fueron elegidos. Pues todos esos son de elección popular, o sea, o algunos que eran plurinominales, pero la mayoría son elegidos de forma por voto directo de la gente. Y entonces, ¿a quién representan? ¿A la sociedad, al pueblo, o representan a su partido? Y eso es lo que en México, bueno, en casi todo el mundo sucede, no acaba de establecerse bien, pero además lo preocupante es que pasen por encima de los intereses nacionales y por encima de la ley, aprobando este tipo de reformas que son totalmente contrarias a la Constitución, y justamente es lo que se resolvió ayer. Pero simplemente no entraron ni siquiera al fondo, puro procedimiento